Entonces, esperemos que empiece a grabar para volver a saludar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de Biología de 8.1 y 8.2. Recordándoles que el viernes es el último plazo de entregar el video. El video tiene que ser con una temática reflexiva o crítica acerca del cuidado del medio ambiente. Este video pues ustedes ya lo deben haber ido trabajando a lo largo de más o menos unos 10 días o un poquito más. En este video ustedes lo pueden hacer muy creativamente, lo pueden hacer utilizando diferentes, no sé si tienen algunos programas o lo pueden hacer haciendo unas diapositivas, una caricatura o si se quieren grabar todo el tiempo ustedes mismos lo pueden hacer. Recuerde que mínimo debe durar 5 minutos, debe ser alusivo a las temáticas del medio ambiente, a los objetivos del desarrollo sostenible que hablamos en la primera clase, que si alguien no ha visto la clase pueden verla en el canal de YouTube. Si no tienen el canal de YouTube, pues pueden por favor pedírmelo por WhatsApp y yo les envío el canal, el link del canal. Ahí están grabadas todas las clases que hemos tenido durante este periodo. Me piden el link y las pueden observar, con eso pues tienen más ideas. Pues, el primer día vimos qué eran los objetivos de desarrollo sostenible, en qué se fundamentaban y también vimos unos videos como ejemplos de charlas, cómo ustedes pueden hacer sus videos si lo desean, lo pueden hacer también con cartulina, la pueden hacer con presentación en PowerPoint, lo pueden hacer mostrando problemáticas que tengan en el barrio, lo que ustedes se imaginen, pero que tenga que ver hacia conseguir una conciencia más ambiental entre los estudiantes, el cuidado del medio ambiente y que ustedes también aprendan de esa temática. Bien. Entonces recuerden que último plazo hasta el viernes. Ayer una estudiante me preguntaba, profe, pero la guía es hasta plazo máximo hasta el 20 de mayo. Pero recuerden que esta primera actividad se van a escoger los primeros videos para un encuentro de ciencias naturales que vamos a hacer virtual. Entonces es necesario que lo realicen muy bien y que lo entreguen pues obviamente antes de la fecha del término que es el 20. Algunos estudiantes me habían preguntado que por qué razón no está abierto el cuestionario. Recuerden que el periodo pasado hicimos una guía bastante larga, aprendimos muchas cosas sobre síntesis de proteínas, cómo funcionaba todo el proceso, cómo se debía realizar y en qué sitio se realizaba. Pero este periodo decidí hacer un poco más pequeña la guía y solo vamos a sacar 2 notas. De ahí la importancia de que hagan las cosas muy bien. Entonces, la primera es el video y la segunda es el cuestionario. ¿Cuándo voy a abrir el cuestionario? El cuestionario lo voy a abrir cuando terminemos la temática. Si de pronto me corresponde darles un poquito de día, de 2 días más del 20, se los doy porque depende de la temática. Cuando la terminemos, entonces, de acuerdo a eso, pues voy a estar dándoles un día o 2 días más. Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre el video o hay alguna pregunta sobre el cuestionario? Recuerden, entonces el cuestionario se va a abrir hasta el finalizar. Bueno, David López, cuéntame, tienes la manito levantada, te escucho. Sí, dime. David, te escucho muy lejos, no te escucho muy bien, te escucho como muy lejos. ¿Será que puedes acercar un poquito? Pues no sé si es un micrófono o será los audífonos. A ver si te escucho más claro. En el de primaria
¿Te alcancé a escuchar que tú ayer me lo enviaste? Sí, digamos. Bueno, no te escucho al final, pero bueno, los que niños que ya me lo entregaron, ayer y hoy y mañana voy a estar un poquito ocupada porque apenas termino clases, empiezo a entregar boletines. Ustedes saben que estamos en entrega de boletines, me imagino que ayer la docente o el docente director de grupo inició con la entrega de boletines. Yo lo estoy haciendo con llamadas por WhatsApp o por teléfono, entonces estoy un poquito demorado, pero tranquilo, si tú me lo entregaste, yo lo estaré revisando y pues obviamente te diré la nota. Yo siempre contesto los mensajes, así me demoré un poquito, pero siempre lo reviso. David, ¿eso era lo que me querías decir o tienes alguna pregunta? Es que de verdad no te escuché muy bien. No, David, no te escucho bien. Wendy Bernal, porfa, cierra tu micrófono. Wendy. De hecho, siento que Verás. Ah, no, mentiras, Wendy, todavía no lo has cerrado. Wendy, ¿me escuchas? A ver si ahora sí, David, vuelve a hablar, a ver si ahora sí te escucho mejor. ¿Ahora sí, profe? Eso sí, está mejor. Es que él decía como él era la tarde, entonces tiene mal de audio, entonces me toca ponerme una para que me escuche bien. Sí, ahí está mejor. Cuéntame ahora sí. Bueno, profe, yo ayer le mandé el video que duró 7 minutos por el WhatsApp. Sí. No sé si está muy largo, pero solo hablé sobre la naturaleza y el cambio ambiental, lo de la fotosíntesis y los desechos contaminantes. Excelente, muy bien. Yo lo reviso y yo si tengo alguna duda te escribo y ahí estamos hablando en contacto. Entonces estos 3 días sí dame una esperita porque estamos como entregando notas, entonces sí estoy un poquito más demorada. Listo, mis amores, entonces vamos a empezar. Vamos a compartir, voy a compartir aquí ya mi pantalla y vamos a empezar. Listo. Bueno, entonces estamos en una temática bastante controversial, ¿cierto? Porque es controversial, porque es algo que se ha preguntado el ser humano desde los inicios. Al principio, pues, existían unas teorías muy, que uno si las analiza en este momento, como lo analizamos la clase pasada, son poco creíbles, pero hay otras que llevaron a la consecución de lo que hoy conocemos como las teorías del origen de la vida, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a hablar vamos a hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Ese pequeño resumen me lo van a ayudar a hacer ustedes, porque recuerden que yo siempre les pongo punticos positivos. Aquí tengo varios puntos positivos de los que están participando y eso les ayuda pues al finalizar para su nota. Entonces, la primera teoría y la teoría que aún sigue, nadie puede decir que no sea cierta, entonces es una teoría, es la teoría creacionista. La clase pasada no muchos sabían de ella, incluso leímos unos pedacitos, unos apartados del Génesis de la Biblia, porque es una teoría muy religiosa, muy de creyentes. Pero pues todavía hay muchas personas que la creen y es más, nadie ha podido desmentirla. Entonces la creacionista es la que todo un ser supremo, todopoderoso, o sea, Dios, creó todos los seres vivos y lo vimos que fue en 6 días. En un principio hizo la luz, luego hizo el día, la noche, el agua, la tierra y pues todo lo que conocemos de seres vivos, plantas, todo lo que conocemos a nuestro alrededor. Y el último día hizo al hombre a su imagen y semejanza, hizo primero al hombre, luego a la mujer y pues los dejó como dueños del mundo, ¿cierto?
Incluso hicimos la clase pasada una comparación entre la teoría del Big Bang y la teoría creacionista, que pues en muchos puntos se parecen, lo único es en el tiempo. La creacionista dice que todo fue hecho en 6 días, mientras que la teoría de la evolución de los planetas es una teoría que lleva millones y millones de años. Bien, seguimos. Entonces voy a preguntarle aquí a alguien que no tenga ningún puntico positivo para que nos colabore y que haya venido la clase pasada. Por ejemplo, Wendy Bernal, podrías abrir tu micrófono y nos cuentas qué recuerdas de la generación espontánea, la imagen que estamos viendo en este momento en la pantalla. ¿Un PDF? Wendy. Apenas se ve nada. ¿Tienes abierto el PDF? Ah, no están viendo la imagen. No está compartiendo pantalla. ¿No se está compartiendo? Ah, Sí, ese es. un momento, entonces espérame a ver qué fue lo que pasó. No puedo tener el micrófono. ¿Ahora sí? Sí, señora. Ah, bien. Listo. Qué raro. Y hablando, entonces la primera es la creacionista. Entonces, ya de esa hablábamos, sí me escuchaban, ¿cierto? Lo único era que no veían la pantalla. 31 de mayo, día 1, ¿estamos hablando o cuál día? Bien, entonces la creacionista ya la vimos. La segunda teoría, que es la generación espontánea, esta teoría sí ya fue desmentida totalmente. Esta teoría fue desmentida. Wendy Bernal, ¿qué recuerdas de esta teoría? ¿Qué fue lo que más te causó curiosidad o qué es lo que más se te viene a la mente cuando escuchas teoría espontaneista? Lo voy a volver a compartir. O generación espontánea. Digamos como que también el que nos guía bastante. Yo lo tenía acá en la maletica, se los comparto. Wendy, ¿me escuchas? Y ahí aparece este viernes 14 de mayo, día 4, pero se pierde porque ese día no lo van a dar. Wendy, ¿me escuchas? Y no se corren los días de ciclo, sino pasamos a día 5 automáticamente. Bueno, pasemos a Laura Sofía Buitrago. Laura Sofía Buitrago, abres tu micrófono para poder escuchar tu participación. Pero... ¿No estás? Bueno, escuchamos entonces a Camila Andrea Camargo. Camila Andrea Camargo. Para presentarlo en primaria. Esta la clase pasada. Ah, no, nena, sí no estuviste. Bueno. Una pregunta. Eso le iba a decir. Exacto. Digamos, mi pregunta es, cuando dice grabar, entonces usted graba todo el Meet, ¿cierto? O sea, ellos están interactuando desde dentro del Meet, más... Andrés González Urrego, Andrés González Urrego. Pues maestro, si para que me cuentes qué te causa curiosidad de esta teoría y qué vimos de esta teoría. ¿Podríamos solucionarla? ¿Sí recuerdas? Dígame si sí o no. Andrés González. Dime, Andrés. Escuché por ahí que abrieron el micrófono. Bueno. Elian Alfonso. Señora. Elian, ¿qué es lo que más recuerdas de esta teoría? ¿O qué te causó curiosidad? ¿O qué te pareció descabellado? Vale, me cuenta igual y recordémosle también comentarle a Paula, o no sé si Paula, pues Muy bien. Dime, no te escucho bien. Nos toca estar ahí, que ellos estén al tanto de eso. Pero bien, me parece súper bien. Busquemos esa. ¿No te acuerdas? Ave María, me va a tocar volver a hacer resumen, no lo puedo creer. Listo. No lo puedo creer. Bueno, ¿alguien quiere participar? Porque el resto o no asistió a la clase pasada
o ya Gracias, tienen Chinita, punticos ¿cómo vas positivos? con los videos? Pero alguien que recuerde cuál Yo, era la teoría. ¿Cuál es tu apellido, nena, y tu curso? Beltrán Moncada 801. Listo. Ay, nena, y tu Beltrán, espera que no me pase lo mismo. Listo, te tenía aquí que habías fallado. Listo. Marian, cuéntame qué te llamó la atención de esta teoría. Profe, pues la verdad me pareció fue chistoso y como la verdad un poco tonto, no sé, de que creyeran que con ropa y que con trigo así se creaba la vida. O sea, por ejemplo, un ratón. Entonces, pues me pareció chistoso que creyeran eso. Ajá, muy bien. A mí me pasa pues igualito que a Marian. Al principio yo les decía la clase pasada que cuando yo empecé a leer esa teoría pues me parecía ilógico que en esa época pues la gente no observara, por ejemplo, que por ejemplo las arañas venían de unos huevitos, que no observaran que los pollitos podían venir de un proceso que también hacen las gallinas, ¿cierto? Con sus huevos. Entonces, la única explicación que yo pensaba en esa época cuando lo estaba leyendo era que las personas en esa época eran poco observadoras y pues que hasta ahora se estaba, no sé, formando un lenguaje como más científico y hasta ahora se estaban como creando las cosas, ¿cierto? Y lo que me cuesta más curiosidad es que esta teoría duró 400 años, 400 años las personas pensando. ¿Y qué era lo que pensaban exactamente para los que no asistieron a la clase pasada? Entonces, como veo que fueron varios y hay otros que se les ha olvidado, entonces voy a hacer un pequeño resumen. Estamos viendo cómo el ser humano ha creado diferentes teorías a través de la historia de cómo se originó la vida. Siempre se ha preguntado cómo es el origen de la vida y la primera forma como se ha dado explicación es mediante la teoría creacionista, que es una teoría totalmente religiosa, pero que pues nadie ha podido desmentir. Esta teoría, a algunas personas tú le preguntas, bueno, ¿y quién, de dónde viene el hombre? Entonces dicen, Dios lo creó, el hombre es una creación de Dios. Y pues la clase pasada hacíamos una pequeña comparación, inclusive estuvimos leyendo un pedacito del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, en donde pues está en el primer capítulo, así inicia la Biblia, explicando cómo fue la creación del hombre. Y empieza con la explicación de que Dios, al principio todo era caos, y que Dios creó la luz, y a partir de la luz creó el día, la noche, separó pues las aguas, creó el cielo, creó la tierra. Entonces es una teoría que aún se puede indicar que es válida porque nadie ha dicho no, esto no es verdad, ¿cierto? Sin embargo, pues hay muchas teorías que son más científicas, es decir, que pueden explicarse y se pueden comprobar algunas partes, pero la realidad es que el hombre a pesar de tener tanta tecnología y tantos conocimientos, el hombre como tal no ha podido crear a la vida, no ha podido hacer una célula viva en ningún momento. El hombre ha podido llegar a hacer hasta clonaciones, pero es a partir de un ser que esté vivo, no de un ser o pues de alguna célula, pero que existiera como tal y no que el hombre lo haya inventado, lo haya hecho con sus manos. Entonces la creacionista es la que todos conocemos de Dios, aunque en la clase pasada algunos no la conocían, no conocían, por ejemplo, el Génesis de la Biblia y alcanzamos a leer un poquito del Génesis. La siguiente teoría, como lo habíamos dicho, la generación espontánea o espontaneísta, es una teoría que duró 400 años, 200 años creyéndose
totalmente esa teoría. Durante 200 años se creyó que era así, mientras que otros 200 años se empezó a debatir esta teoría. Entonces el ser humano ya empezó a ser más observador, el ser humano ya empezó a preguntarse mejor las cosas y empezar a dar unas mejores explicaciones. Porque resulta, para los que no estuvieron la clase pasada y para los que no recuerdan, los seres vivos, según esta teoría, surgen espontáneamente, o sea, de un momento a otro, a partir de materia inerte, o sea, de materia que no está viva, en condiciones especiales. Entonces, si yo coloco cosas en materia que esté inerte, pero en unas condiciones específicas, yo puedo obtener la vida. Entonces, por ejemplo, decía Van Helmont, eso fue en el siglo XVI, él decía que él tenía la fórmula para obtener ratones en 21 días. ¿Cuál era la fórmula que él decía? Entonces está esta imagen, tenía una camisa sucia, a esa camisa sucia le ponía trigo, la esparcía el trigo por toda esa camisa sucia y lo colocaba en una esquina de un cuarto oscuro, frío, un cuarto que no tuviera mucha luz. Y él decía que a los 21 días él iba y encontraba ratones. Entonces que de esta materia inerte, o sea que no tiene vida, se puede obtener seres vivos, pero si se colocan en condiciones especiales. ¿Cuáles eran esas condiciones especiales? Pues que fuera un periodo de tiempo largo, de más o menos 21 días, de que la camisa estuviera sucia, que oliera mal, que tuviera sudor, el trigo que estuviera ahí y que surgía, de un momento a otro surgían los animales. También había otra receta que trabajaba mucho, que era si nosotros colocábamos carne en un cuarto oscuro durante más de 15 días, aparecían gusanos. Y en un principio los gusanos no estaban en la carne, ¿cierto? Esa carne estaba limpiecita sin ningún gusano y después del tiempo lo dejaban allí y se daban cuenta que aparecían los gusanos. Entonces ellos decían que cualquier materia inerte en unas condiciones específicas era lo que daba lugar a los animales y era lo que daba lugar a la vida como tal. Esta teoría fue una teoría muy aceptada porque Aristóteles la apoyaba. Y Aristóteles era pues obviamente un filósofo que trataba de dar explicación a pues todas las interrogantes que existían en su época y los fenómenos que observaban y trataban de dar explicación. Él era pues un gran filósofo, además era una familia prestante, tenía buen dinero y él decía que esto era totalmente cierto y además lo apoyaba con la teoría de los 4 elementos. La teoría de los 4 elementos, recordemos que habla del fuego, de la tierra, del aire y del agua. Entonces él decía que todo lo que estaba a nuestro alrededor tenía cantidades diferentes de agua, de tierra, de fuego y de aire. Y dependiendo de las características más evidentes de una materia, iba a tener más cantidad de un elemento que de otro, pero todos tenían esos 4 elementos. Entonces yo les ponía el ejemplo de la madera. La madera, según él, tenía mucho del elemento fuego, porque si se ponía a prender, la madera puede dar calor y puede dar una llama durante bastante tiempo. Entonces, el elemento que más tenía en mayor proporción era el fuego. Mientras que si teníamos, por ejemplo, un animal de agua, pues ese animal iba a tener más cantidad de elemento agua dentro de su organismo y por eso se formaba y por eso tenía las características que tenía. Entonces, uno de los grandes responsables de que durara tanto tiempo esta teoría fue Aristóteles y fue Van Helmont. Solo 200 años después llega un individuo que se llama Francesco Redi, que empieza a hacer por primera vez experimentos. Entonces se puede ver cómo a través de esta teoría y de tratar de dar la explicación a de dónde proviene la vida, se empezaron a generar también avances en la ciencia,
¿Por qué? Porque antes no existía como tal la ciencia, no había la forma de experimentar, sino lo que se hacía era simplemente filosofar. Se pensaba acerca de un fenómeno y se trataba de dar respuesta a través del lenguaje, a través de discursos, pero la ciencia sí empezó a llegar fuerte a tratar de dar explicación a todos los sucesos mediante la experimentación. Entonces, luego él empezó a hacer, como existía una receta para obtener gusanos, él dijo, pues yo quiero comprobar esa teoría, realmente voy a comprobar esta teoría, y él lo que hizo fue coger 3 frasquitos y los colocó al mismo tiempo, pero con unas condiciones diferentes. Entonces, en el primer frasquito, él colocó 3 pedacitos de carne. En cada frasquito intentó colocar la misma cantidad de carne, en los mismos tamaños y en unas condiciones específicas. Entonces, el primer frasquito, como lo pueden ver acá, era un frasquito que iba a estar destapado. Un frasco totalmente destapado, y el frasco tendría que ser translúcido. ¿Por qué translúcido? Para poder observar lo que estaba pasando con la carne a través de los días. Entonces ya él no lo colocó en un sitio oscuro, sino lo tuvo en un sitio observándolo, y él se empezó a dar cuenta que empezaron a llegar moscas, y empezaron a llegar moscas a los 3 frasquitos. Pero ¿qué sucedió? El frasco número 2 tenía una especie de gasa que tapaba la boca de ese recipiente translúcido, pero dejaba ingresar un poco las moscas. Y por último, había un tercer frasco. Este tercer frasco tenía una tapa hermética, cerraba muy bien y no le permitía el ingreso. ¿Cuál era la diferencia entre estos 2 y este último frasco? Pues que el último frasco estaba tapado, cerrado totalmente, y esto indicaba que no le permitía el ingreso a las moscas. ¿Qué fue lo que concluyó este individuo a partir de esta experimentación? Lo que concluyó fue que las moscas eran las que ponían unas especies de larvas, unas especies de huevitos, y después nacían los gusanos. Y esos gusanos luego se empezaban a alimentar de esa misma carne que se estaba pudriendo, porque ese experimento lo dejaban durante bastantes días. Y estos experimentos, imagínense que ahora hacen muchos experimentos de este tipo, porque dependiendo el estado de descomposición que tenga la carne, hay unas moscas en específico que llegan a consumir esa carne. Y estos lo están haciendo especialmente estudios forenses para identificar cuánto tiempo lleva de muerto un cuerpo. Entonces, estos experimentos han servido años después, pero para nuevas ciencias y nuevos estudios que se están haciendo. Para esa época solo sirvió para formar una polémica de 200 años. Entonces, habían unos que decían, no, lo que pasa es que como él no lo puso en un cuarto oscuro, frío, sin que se observara, por eso fue que aquí no se obtuvieron gusanos. Y otros ya empezaron a creer en esta parte de experimentación y empezaron a ser más observadores. Entonces, se empezó a fundamentar una nueva teoría del origen de la vida, que es la teoría que conocemos como biogénesis. Bio, vida, génesis, principio. Todo principio de vida viene de otro ser vivo. Entonces, todo ser vivo se origina a partir de otro ser vivo. Entonces, llegamos hasta aquí, hasta el experimento que hizo otro personaje que es muy importante para la ciencia, porque se le dice que es el padre de la microbiología, y a él se le otorga el mérito de la pasteurización. Entonces, viene este señor, cierran por ahí el micrófono que está abierto, porfa. Viene este señor Luis Pasteur a definitivamente derrocar o derribar la teoría de ¿quién estaría? Bueno, la teoría del espontaneísta.
Entonces yo les dejé una tareita y era consultar en qué consistía la pasteurización. Entonces quisiera devolverme aquí y saber quién quiere, quién levanta la mano. David López, cuéntanos, ¿qué es la pasteurización? La retroalimentación, dejémosla. Bueno, profe, pues yo consulté. Sí, porque es que estamos corriendo con muchas cosas y más bien después con calmita nos tomamos un tiempito y vamos a ir hablando ya sobre eso. David, ¿listo? se te fue el audio. Chicos, un abrazo en serio y les agradezco mucho todo el tiempo y la buena onda. ¿Listo? Feliz tarde y vamos a descansar. Chaito. David, se te fue el audio. Chao. Profe, es que se me cayó el internet. Listo, David, ya te escuchamos. Cuéntanos. Es un proceso técnico que es realizado en líquidos en la intención de reducir la presencia de agentes patógenos que pueden contener debido a las altas temperaturas de 80 grados. El proceso es esterilizar alimentos en envases cerrados. Los alimentos trasladaron este procedimiento en leche, fruta y tratamientos técnicos resultaban eficaces para disminuir las bacterias presentes de la leche. Muy bien, David, gracias. Listo. Diferentes condiciones, diferentes cosas que él pudo identificar. Entonces ya la observación en esa época llegó no solamente a observar los animales grandes, ¿cierto? Los de tamaño normal, sino que se empezaron a hablar de los microorganismos. Y como David lo indica, el proceso de pasteurización tiene que ver mucho con las temperaturas, pero debido a precisamente a un experimento que ya ahorita lo vamos a ver en video que realizó Pasteur, y por eso a él se le llama como el padre de la microbiología, micro, pequeño, pequeñito, micro. Entonces los seres vivos más pequeñitos que solo los podemos ver a través del microscopio. Jessica, tú tienes, mentiras, primero está Marian Beltrán. Marian Beltrán, tú levantaste primero la mano y luego Jessica. Te escuchamos, Marian, nos vas a comentar sobre el proceso de pasteurización, ¿verdad? Marian, si quieres abrir ya tu micrófono, lo puedes hacer. Voy, profe. Eso. Bueno, profe, lo que yo escribí decía, el proceso de pasteurización consiste en un tratamiento térmico de líquidos o fluidos alimentarios para la eliminación de bacterias contenidas en ellos. La pasteurización elimina los microorganismos patógenos de la leche, a la vez que es respetuoso con buena parte de su flora natural. Muy bien, muy bien. Entonces ya ahí introducimos otros términos como patógenos, entonces son microorganismos que pueden causar enfermedades. Siempre cuando decimos patógenos o patologías tiene que ver sobre enfermedades. Bueno, Jessica, vamos con Jessica y luego seguimos con la explicación. Profe, pues yo hice la de la leche, Sí. me dejó la tarea. Pues Sí, es que hice así. Para la pasteurización, la leche se lleva. ¿Qué pasó, Jessica? Respira profunda y lee, concentrada. Ya, pero la pasteurización, la leche se lleva a una temperatura que oscila entre los 55 y los 75 durante 17 segundos. Cuando la leche se hierve en casa, hay que tener en cuenta que para obtener garantías higiénicas, la ebullición en la leche hervida debe producirse a una temperatura aproximada de 100. La pasteurización, bueno, profe, es un proceso térmico que es realizado en líquidos con la intención de reducir la presencia de agentes bacterianos y los agentes bacterianos mueren. Bien, sí, bien.
Resulta que todos los conocimientos que llevaron a realizar Pasteur nos llevan ahora a una tecnología que utilizamos en diferentes líquidos y es precisamente poder calentar líquidos a muy altas temperaturas y luego bajarle las temperaturas. ¿Para qué se realiza esto? Cuando se obtienen altas temperaturas se pueden matar muchos microorganismos que aguantan temperaturas bajas, entonces los microorganismos, las bacterias que pueden sobrevivir en temperaturas muy bajitas, en mucho frío, entonces a ellas no les afecta en ese caso unos cambios de temperatura, sino que lo que hacen es que para que matar las bacterias que existen en los dos extremos de temperatura, entonces en unos se sube la temperatura, se matan las bacterias que no soportan estar en medios calientes y luego se bajan las temperaturas lo máximo posible y se asegura que se maten las bacterias que no soportan temperaturas bajitas. Entonces, de esta forma se purifican de patógenos, de microorganismos, cualquier líquido. Pero con el que más se inició a hacer ese proceso fue con la leche, porque la leche pues es un líquido muy consumido y se empezó a consumir desde edades muy tempranas y se empezó a notar que había niños que se empezaban a enfermar. Entonces, por eso, en la antigüedad, ahorita ya no tanto, porque ahorita ya vienen con un proceso que se llama ultrapasteurización, la leche que viene en las bolsitas que nosotros normalmente compramos en el supermercado, en la tienda, ya vienen con ese proceso, pero antiguamente siempre las mamás y las abuelitas ponían a hervir la leche durante bastante tiempo. Incluso se creaba una nata de leche, esas natas de leche las cogían las abuelitas, lo digo muy conociendo el proceso porque mi abuelita me hacía una mantequilla deliciosa con esa nata de leche. Cogían esas natas de leche y las empezaban a guardar en la nevera durante varios días y ya al fin de semana hacían un proceso con un, bueno, en esa época se puede hacer con un tenedor, pero también en esta época pues hay mecanismos que nos ayudan a hacerlo más rápido. Ahora pues en esa época simplemente con la mano se agitaba mucho tiempo, durante bastante tiempo, hasta que formara la mantequilla. Entonces, estos procesos para hervir la leche nos permitían matar muchos microorganismos que no soportan estar a temperaturas altas. Y este proceso como tal se lo inventó este señor, Louis Pasteur, y vamos a ver entonces un pequeño video en donde quiero que tomen apuntes de las primeras ideas, de las principales ideas, y ya ahorita seguimos con el trabajo. Entonces, ¿me avisan por favor si se está escuchando? Este señor es Louis Pasteur. Fue un gran... ¿Se escucha? Sí, señora, sí, señora. Listo, voy a cerrar un poquito el micrófono para que se escuche mejor. Químico y gracias a... Este señor es Louis Pasteur. Fue un gran químico y gracias a él se han salvado infinidad de personas. Él descubrió el modo de prevenir muchas enfermedades contagiosas. Por ejemplo, una de ellas es la rabia. El químico fue él el que descubrió que en el aire flotaban multitud de microorganismos. Hasta entonces se pensaba que los microbios se producían de forma espontánea. Sin embargo, Pasteur ponía en duda esta teoría. Y así pasó mucho tiempo ensimismado en la investigación. Y un día... Escucha, ha ocurrido algo terrible, Pasteur. Tengo noticias de Arbois. Tu hija mayor ha muerto por causa del tifus. Marie muerta. Dios mío. Pasteur perdió a causa del tifus a su hija Marie, que vivía con su abuelo en el campo. Desde el principio, Pasteur sospechaba que en el aire existían microorganismos, o sea, microbios. Estos microorganismos solo son visibles utilizando un microscopio.
Lo que pensaba. Hay infinidad de microbios en el aire. Déjame verlos, por favor. ¡Qué barbaridad! Esto quiere decir que cuando estos microbios caen en un caldo de cultivo favorable, se reproducen rápidamente. Y son estos microbios los que aceleran la putrefacción del caldo de cultivo. A principios del siglo XIX, la mayoría de los científicos mantenía la teoría de la generación espontánea de los microbios, hasta que Pasteur demostró que la causa de la putrefacción se debía a los microbios que se encontraban en el aire. En el mundo de la medicina no se sabía por qué se contagiaban las enfermedades ni por qué se moría la gente después de las intervenciones quirúrgicas. Pasteur descubrió que los microbios del aire eran los causantes de la putrefacción y se propuso demostrarlo. ¿Qué estás haciendo? Así está bien. ¿Qué es lo que está bien? Ahora lo verás. Al hervir el líquido contaminado, perecen los microbios. Sin embargo, si lo dejamos expuesto al aire, otros microbios se introducen causando de nuevo la putrefacción. Pero si después de destruir los microbios del líquido se tapa inmediatamente la boca del frasco, el líquido no se vuelve a contaminar, aunque se deje durante muchos días. ¡Bien! ¡Eres un genio! Y así fue como Pasteur consiguió demostrar que los microorganismos estaban en el aire. Esta tesis fue aceptada unánimemente y Pasteur fue nombrado miembro de la Academia de Ciencias de Francia. Desde entonces, Pasteur siguió investigando sobre los microbios porque pensaba que posiblemente eran los causantes de muchas enfermedades. Pasteur no estaba equivocado, como después demostró. Esto es un hospital quirúrgico en Inglaterra. Mirad, Pasteur ha publicado una tesis extraordinaria. El doctor Joseph Lister estaba investigando la causa por la que muchos de sus pacientes morían después de ser operados. Porque cerca del 45% de ellos habían muerto de tétanos, septicemia o gangrena después de haber salido bien de una feliz intervención quirúrgica. Los microbios son los causantes de esas enfermedades. Claro, lo que quiere decir que solo tenemos que hallar un método que destruya los microbios antes de la operación. Os habréis fijado en una cosa. Todas las heridas que mantenemos tapadas no producen pus. En cambio, todas aquellas que están expuestas al aire inmediatamente se ponen purulentas. Es cierto, así es. Entonces, podemos pensar que se forma el pus al estar las heridas en contacto con los microbios que están en el aire. Claro, esa es la teoría de Pasteur. Por aquel entonces, Pasteur se encontraba en su ciudad natal, Arrois, situada en una bella región de Francia. Pasteur estaba realizando unos experimentos a petición de algunos comerciantes de la ciudad para que buscara algo que impidiera que el vino se agriase. Después de haber hecho muchas pruebas, descubrió que el método más eficaz era aplicar calor al vino. Pero destruir solo los microbios patógenos, manteniendo vivas las bacterias de fermentación del vino, era... Es muy difícil solucionarlo. ¿Qué temperatura será la más adecuada? Ah, ya la he descubierto. Elimina solamente a los microbios patógenos sin destruir las levaduras. Es maravilloso. Con una temperatura de 50 a 60 grados durante unos minutos, los hongos patógenos mueren, mientras que las levaduras siguen vivas. Hay que hacer el tratamiento a bajas temperaturas, sin olvidar que antes es necesario limpiar bien los barriles de vino y todos los instrumentos que se utilicen. Pasteur, una carta del doctor Lister de Inglaterra. Ah, del cirujano. Vaya, parece que ha descubierto un nuevo sistema de esterilización basándose en mis experimentos. El método de Lister consistía en limpiar todos los instrumentos y utensilios que utilizaba en las operaciones con una solución de 50 gramos de fenol en 1 litro de agua. Los cirujanos también se lavaban las manos con esta solución. Este pulverizador contiene una solución de fenol. Ah, y lo esparcen por el aire para esterilizarlo. Pero los médicos franceses todavía permanecían indiferentes a este sistema de esterilización. Por eso... Es imprescindible. Todos los instrumentos quirúrgicos hay que pasarlos por la llama cuando vayan ustedes a intervenir. Y de esta forma se destruyen todos los microbios que estén adheridos y evitamos el contagio al enfermo.
madre. El mal presentimiento que había tenido se cumplió. Cuando Pasteur llegó a su casa de Arbois, su padre ya había muerto. A partir de ese momento y en el periodo de un año tuvo muchas desgracias, entre ellas la pérdida de 2 hijas, Camille, la cuarta, que acababa de cumplir 2 años, y la segunda, Cécile, a consecuencia del tifus. Y él mismo también padeció un derrame cerebral, quedando paralizado del lado izquierdo. No te preocupes. Ante todo, tengo que encontrar una solución para evitar ciertas enfermedades. Ahora está investigando los microbios de una gallina que ha contraído el cólera. Están vivos. Llevan muchas semanas vivos. ¿Qué pasaría si inyectaras esos microbios a otra gallina? Posiblemente contraerá el cólera y morirá. Está viva. Qué raro. Si las gallinas cuando contraen el cólera mueren. A lo mejor los microbios del cólera se han debilitado después de tantas semanas. Bien, probaremos de nuevo. Esta vez con microbios fuertes. Y ahora a 2 gallinas al mismo tiempo. ¡Qué extraño! La inyectada por primera vez ha muerto. Pero la inyectada por segunda vez está viva. ¿Y eso qué significa, profesor? Oh, ya comprendo. A la que inyectamos las bacterias que estaban debilitadas adquirió una resistencia contra ellas. Por lo tanto, aunque se le inyecten nuevos microbios muy activos, no se contagia. Partiendo de esta base y tras 4 años de numerosos experimentos, Pasteur consiguió con gran éxito las vacunas contra el cólera y la erisipela del cerdo. Vamos a ver, ¿sabéis lo que es vacunar? Es inyectar bacterias debilitadas de cualquier enfermedad antes de que el cuerpo la haya contraído, protegiéndole contra ella. Y vacuna es el medicamento preventivo que se obtiene mediante el cultivo de las bacterias de esa enfermedad. Pasteur empezó a trabajar en su lucha contra la rabia. Cuando un perro rabioso muerde a un hombre, la enfermedad se manifiesta a las 2 semanas aproximadamente. Finalmente, las bacterias llegan al sistema nervioso, causándole la muerte. ¿Qué demonios pasará? No logro ver los microbios de la rabia en la saliva del perro. Después analizó la sangre extraída de los perros rabiosos. Pero tampoco obtuvo un resultado positivo. A lo mejor, como la rabia es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, esos microbios están en el cerebro. Pero tampoco los encontró en el cerebro del perro. Era lógico que no los viera. Los microbios que causan esa enfermedad tan terrible se llaman virus y no se pueden ver a través de un simple microscopio normal. Solo cuando se descubrió el microscopio electrónico se pudo llegar a detectarlos. Como resultado de las inyecciones, algunos perros se enfermaron, mientras que otros no. Por lo visto no da resultado positivo la inyección subcutánea. ¿Que no da resultado y no hay otro sistema? Solo probar a introducir la toxina directamente en el cerebro del perro. Pasteur era muy humanitario y no se decidía a introducir directamente la toxina en el cerebro del perro. Pero un ayudante suyo se decidió a hacerlo. Y después de unos días, la rabia se manifestó. Para lograr la vacuna contra la rabia, hizo sus investigaciones con conejos. Al morir un conejo, se extraen rápidamente los virus y se inyectan en el cerebro de otros conejos, repitiendo muchas veces esta misma operación. Estuvo investigando 3 años. Pasteur consiguió que las médulas de los conejos contagiados no se pudrieran introduciéndolas en frascos y dejándolas suspendidas del tapón con una barra de un compuesto de sosa y de potasio. De este modo conseguía que se secaran y conservaran. Descubrió así que la fuerza de los virus se debilitaba. Y por fin llegó el día, el emocionantísimo día de experimentar con la vacuna de la rabia. Caballeros, van a presenciar la primera vacuna contra la rabia. Pasteur inyectó el líquido que contenía los virus de la rabia en los perros inmunizados y en los que no lo estaban. Y pasaron 2 semanas. Los perros inmunizados no enfermaron. Pasteur metió a los perros inmunizados en la jaula de los perros rabiosos.
Inmediatamente un perro rabioso atacó y mordió al perro inmunizado. Pero sin embargo, este último no contrajo la enfermedad. Con este resultado se completó la investigación de Pasteur y así demostró a una comisión de catedráticos la veracidad de su tesis. Pero Pasteur dudaba si debía realizar pruebas en los hombres. Entonces, Joseph Mesté, un niño de 9 años que había sido mordido por un perro rabioso, fue llevado al laboratorio de Pasteur. Se lo suplico, salve usted la vida de mi hijo, doctor. Le ha mordido un perro rabioso en la calle. Pero no me atrevo con personas. Hemos venido de muy lejos y me han dicho que solo usted puede curar a mi hijo, doctor. Yo... Pasteur vacilaba y no se atrevía a aplicar la vacuna al niño porque todavía no había experimentado con seres humanos. Doctor, he oído hablar mucho sobre sus investigaciones. Usted sabe que si dejamos a mi hijo tal y como está, sin duda alguna morirá. Por favor, vacune a mi hijo, doctor. Es que no sé. Pasteur, hay que hacer algo por ese niño. No puedes quedarte cruzado de brazos. Ya lo sé, Min. Pero tienes que hacerlo rápido. La vacuna ha tenido éxito con los animales, pero no sé si puede aplicarse en personas. Cuando inyectamos virus, la rabia aparece a los 15 o 20 días. Si la vacuna no es eficaz antes de 14 días, ese niño... No quiero pensarlo. Vamos, Pasteur, de lo que no cabe duda es de que al niño le ha mordido un perro rabioso y que está condenado a muerte. A lo mejor la vacuna le salva. Tienes mucha razón. ¿Por qué no? Voy a intentarlo. ¿De verdad, doctor? Después de haberlo pensado muy detenidamente, Pasteur inyectó la vacuna muy debilitada. Y al día siguiente, y al otro. Habían pasado 14 días. Esta vez, Pasteur le inyectó una vacuna más fuerte. ¡Pasteur, ven a ver a Joseph! ¿Mm? Oh, Estoy mejor, mamá. Buenos días, doctor. Doctor, ¿cómo te encuentras, Joseph? Muy bien. ya está bien, doctor. Ya está fuera de peligro. Hemos triunfado. Y además este niño jamás se contagiará de la rabia. Muchas gracias, doctor, por salvar a mi hijo. Muchísimas gracias, doctor. Le debo la vida. Qué contento estoy de que te hayas curado, Joseph. Aquel niño, Joseph Mesté, siempre estuvo muy agradecido a Pasteur. Y de mayor, se convirtió en el administrador del laboratorio. Bueno, y ahora... Bueno, niños, ¿qué les pareció el video? Cuéntenme un ratico, a ver. No era cuentos de los hermanos Grimm, no eran cuentos de los hermanos Grimm, era pues una historia, una forma de contar amenamente la historia de los principales aportes que hizo Pasteur a la ciencia. Cuéntame, ¿quién iba a hablar? Doctor, pues yo pensé en el video que esa historia yo debe conocer todos los días, porque si ella no recibiéramos, creo que casi todos nos hemos muerto por un virus y enfermedades como acabamos de ver, aunque la rabia sí es también peligrosa. Y pues a mí ya me mordió un perro con rabia y me metieron la vacuna y aún sigo aquí. Eso es realmente peligroso. Sí, muy bien. ¿Y ese proceso cuando te mordió el perro fue durante 21 días? ¿O durante cuánto tiempo te aplicaron el tratamiento? Solo cuando mi mamá me mandó a hacer me dijo que le metió la vacuna de 1.5 milímetros de, no sé cómo se llama la vacuna, y por ahí que como 2 semanas en la cama. Bueno, más o menos te escuché, más o menos. Se te escuchaba algo de eco. Pero muy bien. Otra persona que quiera opinar, bueno, voy a empezar a hacer preguntas, a analizar el video. ¿Qué fue lo que le permitió a Pasteur realizar todos esos avances en la ciencia? ¿Qué fue lo que le permitió
realizar esos avances. ¿Qué cosa? ¿Qué aparato? A ver, ¿quién? ¿El microscopio? Sí, muy bien. ¿Me respondió Marian? ¿O quién fue? Sí, señora. Muy bien, Marian. El primer instrumento que le ayudó, si él no, porque él no fue el que lo inventó, él no fue el que lo inventó, pero lo conoció y él le dio mucho uso a ese microscopio. Resulta que en un principio, lo primero que se inventaron fue el telescopio. Lo primero fue como empezar a ver fuera del planeta Tierra, qué había fuera del planeta Tierra. Y entonces otras personas dijeron, pues ya que estamos viendo que con unos lentes se puede ver las cosas más cerca, las cosas que están muy lejanas y que son muy grandes, entonces invirtieron esos lentes y inventaron el microscopio. El microscopio fue un instrumento muy importante en la ciencia, como al principio de la humanidad, por ejemplo, la rueda fue uno de los grandes inventos que revolucionó todo después del invento de la rueda, revolucionó todo el proceso cotidiano de la vida del ser humano. Resulta que el microscopio también pudo revolucionar, pero el que más ayudó en esta revolución fue el señor Louis Pasteur, porque él lo utilizó demasiado porque ya tenía una sospecha. Él sospechaba que habían cosas que nosotros no podíamos ver con los ojos en el aire que hacían que las cosas se dañaran. Entonces, bueno, ya vamos a ver cómo fueron los experimentos que él hizo, pero quisiera que me ayudaran, seguimos con el análisis del video y luego ya vamos directamente con qué experimento fue el que le ayudó para esta teoría. Acuérdense que él nos ayudó, por algo se le llama el padre que ayudó mucho a la medicina. Entonces, estábamos aquí en las preguntas, que por acá mi hija me estaba preguntando algo. Bueno, los experimentos que él hacía, ¿cuánto tiempo duraban, más o menos? Para hallar una vacuna, ¿el cuánto tiempo más o menos o mínimo se demoraba? Por ahí 3 años, profe. 10 días, profe. Él decía que más o menos 4 años ya empezaba como a dar resultados esas investigaciones que hacían, ¿cierto? Entonces aquí yo les estoy dando datos también para que veamos cómo la ciencia se ha formado en muchos años, y que las personas que tienen una idea y que la desarrollan hasta lograrla explicar, son las personas que son científicas. Y que eso no se hace de un día para otro. Entonces las personas que son científicas les gusta, pues obviamente dar explicación a los fenómenos que tenemos a nuestro alrededor, pero también son personas que son muy constantes. Cuando yo estaba en la universidad, la tesis que hice, me tocaba todas las tardes hacer el mismo procedimiento y es tener mucha observación, no pasarme de las temperaturas, tener mucho cuidado con los trabajos que estábamos realizando, pero todos los días normalmente se hacía lo mismo. Ese es un trabajo de un científico, realizar experimentos, experimentar, pero tener mucha observación y mucha paciencia, porque esos experimentos no se hacen de un día para otro. Imagínense 4 años él haciendo pues experimentos muy parecidos, cambiando un poquito de la dosis, cambiando un poquito la temperatura, hasta que por fin determinaba, no es a 50, sino es a 55 grados centígrados. Son cosas muy pequeñas, pero que pueden cambiar el resultado de toda la experimentación totalmente. Entonces él duraba bastante tiempo. Listo. ¿Qué proceso ayudó a identificar y a realizar Pasteur? Dos procesos que él ayudó, que vimos en el video, que él ayudó a realizar.
David, cuéntame. Los otros niños también pueden levantar la mano que también vieron el mismo video. David, ¿qué procesos viste que él ayudó a hacer? Profe, Okay. Dime. pues de a mucho solo para ahí un proceso es son los grados, profe. No te entendí. Sí, como hay mucha bulla por allí, profe. Vuélveme, repíteme que ya te escucho más claro. Que primero sería examinar el virus, y el segundo proceso sería cómo eliminarlos, más o menos. Sí, el segundo que estás diciendo es muy importante. Bueno, los dos, sí, porque en un principio nadie sabía que existían los microorganismos, sino que él era el que estaba como empecinado de decir, yo voy a comprobar de que hay algo en el aire que hace que las cosas se dañen. Hay algo en el aire que hace que las cosas se dañen. Entonces, gracias al invento del microscopio, él los pudo observar y pudo identificar incluso cuáles eran buenos y cuáles eran malos. Con ese experimento, cuando vieron en la parte del vino, él pudo identificar, dijo, no, yo necesito que exista la levadura para que siga fermentándose el vino y que tenga un sabor, pues, alcohol, ¿cierto? Pero necesito que se acaben los otros patógenos para que no se vuelva ese sabor amargo, sino que sea un sabor que sea agradable. Entonces, primero poder observar, en esa época solo podía observar bacterias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las bacterias son más grandes que los virus. Entonces, en esa época el microscopio que existía permitía ver bacterias. Entonces, lo primero son las bacterias. Y luego, como lo dice muy bien David, lo que pudo ayudar a hacer es cómo terminar esas bacterias. Entonces él ayudó a dos cosas principalmente. Él ayudó a que otras personas con los inventos que él pudo determinar y con las teorías a las cuales él llegó, en esa época los médicos llegaron a identificar y a realizar un proceso para desinfectar los instrumentos con los que estaban operando, porque ¿cuál era el problema que tenían en esa época? Que la gente se estaba muriendo, algunos morían por infecciones, entonces él pudo identificar que todos los adelantos que estaba haciendo Louis Pasteur le permitieron, él lo pensó un poco y dijo, pero si aplicamos eso no ya al vino, a la elaboración del vino, sino que simplemente lo aplicamos en los procesos que estamos realizando en las cirugías para operar, para hacer la limpieza de las heridas, para tener la desinfección de las manos, desinfectar, cosas que hacen siempre, desinfectar, por ejemplo, las salas donde se está haciendo las cirugías. Actualmente, por ejemplo, a veces de pronto ustedes han escuchado hablar que una persona entró a cirugía, le fue muy bien en la cirugía y se le prendió una bacteria. ¿Por qué? Porque a veces no hacen muy bien la desinfección de todos los aparatos o hay bacterias bastante resistentes a unos líquidos que se utilizan para limpiar y resulta que no se limpió bien o de pronto no utilizaron los líquidos en una concentración fuerte, alta, en donde pudiera matar todos los bichos que llamamos nosotros, pero que en realidad son bacterias y la persona necesita tomar mucho antibiótico para lograr matar esas sustancias nuevas que están en el organismo y que le están produciendo enfermedades a esa persona. Bien, entonces, la desinfección de material y la otra parte que queríamos que llegara era la vacuna, a las vacunas. Entonces, es algo que ahorita de pronto ustedes lo han vivido mucho con este problema del COVID-19, ¿cierto? Resulta que la gente al principio no creía mucho en la vacuna, ¿cierto? Y pues que todavía está sin experimentar. Imagínense, él duró 4 o 5 años experimentando, obviamente con animales, obviamente con, por ejemplo, muy utilizados son los ratones y los conejos.
¿Ustedes por qué creen que se utilizaban mucho los conejos y los ratones para experimentar? A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué cree que se utilizaban los ratones y los conejos tan fácilmente? Angie, Daniela. Profe, yo creo que es porque ellos tienen tipo la piel o algo por dentro que es casi igual a la de nosotros. Bien, Angie, esa es una parte. Uno es porque tienen un ADN parecido al de nosotros, ¿cierto? Un comportamiento parecido al de nosotros. El que más nos parecen son los simios, pero los simios, al igual que nosotros los seres humanos, cuando nos vamos a reproducir, tenemos 1, 2 y por muy raro 3 bebés, ¿cierto? Muy raro 3, 4, 5, ya son procesos que han hecho in vitro. Y nosotros tenemos, cada vez que se va a tener un bebé, se tiene 1 o 2. Mientras que los conejos y los ratones tienen camadas muy grandes. A veces los conejos tienen camadas de 19 conejitos. Imagínense, 19 en una y pueden tener cría cada 4 meses. Entonces, es muy fácil tener, esa especie no se va a exterminar de un momento a otro porque tienen una forma de procrearse muy rápida y con mucha cantidad de crías. Entonces, también por eso lo hacen. Entonces, muy bien, Angie Dávila, aquí yo voy a ponerte, ¿qué apellido eres tú? Para ponerte aquí contigo. Martínez. Martínez. No te encuentro. ¿De 8-2? Sí, señora. Escuta. Ah, ok. Nene, y yo te tenía aquí que no habías venido. Sí, profesora, es que el día que teníamos clase con usted, yo tenía una cita médica. Ah, ok, bien. Listo. Bien, gracias, Angie, ya puedes bajar la mano. Listo. Entonces, ¿quién me cuenta cómo es el proceso que mostró de vacunación? ¿Cómo fue el proceso de vacunación que mostraron en el video? ¿Quién me cuenta? Tenemos que volver a ver ese pedacito del video, imposible. A ver, recuerden cómo fue el proceso en el cual el señor se inventó la vacuna él se inventó, bueno, varias vacunas, pero se inventó una, le explicaron muy bien la de la rabia, ¿cierto? ¿Cómo fue ese proceso? Wendy Bernal, te escuchamos. Pues, profe, primero creo que me experimentó con gallinas, después 3 años con conejos, después con perros y después fue con el niño. Sí, muy bien. Pero ¿cómo fue el proceso? ¿Cuál fue la primera idea que se le ocurrió con la gallina? ¿Te acuerdas? No, señora. Bueno, Wendy, te voy a recordar. Bien, bien, gracias por participar. Entonces, Angie Daniela, ¿de pronto te acuerdas? Yo vi que la gallina tenía rabia y entonces el señor cogió, no sé, creo que era sangre de la gallina y se la puso a otra a ver cómo funcionaban entre ellas dos y los virus que quedan más débiles los cogió, los metió en un envase y los guardó para que los pusieran otra gallina o algo así, o fue con los conejos. Bueno, Angie ya dio más puntos. Muy bien, entonces resulta que en eso hace un investigador, empieza a poner a funcionar su cerebro para tratar de dar solución a una problemática. Entonces no podía identificar exactamente cómo hacer para que solucionar ese problema que tenían las gallinas y lo que él hizo fue que inyectó a una de las gallinas con una infección, pero esa infección tenía muchos días
de transcurrir con esa infección la gallina. ¿Y qué quiere decir? Que digamos que el cuerpo de la gallina intentó matar esa infección, porque nuestro cuerpo tiene muchas defensas que son los glóbulos blancos, intentan matar esa infección que se le puede ingresar al cuerpo, esa bacteria, intenta nuestro cuerpo matarla, y él luego de ese proceso retiró un poquito de su sangre y se la puso a una gallina. Y entonces se la puso a una gallina, pero la gallina estaba sana. Y resultó que la gallina siguió sana. Entonces él dice, pero si yo le inyecté la enfermedad que mató a la otra la acabo de matar, ¿y por qué a esta que la inyecté, esta sigue viva? Entonces, obviamente ahí se le ocurrieron más ideas y dijo, pues voy a inyectarle ahora a una gallina sana y a la gallina que ya le había inyectado, que ya la había, el término que ahora utilizamos es inmunizado, que ya la había inmunizado. Entonces dijo, voy a inyectarlos a las dos a ver qué pasa, pero los voy a inyectar con la enfermedad propiamente, con una dosis que no tenga muchos días, sino con una dosis que esté fuerte, que sea de hace poco, y las inyectó, y la única que quedó viva fue la que había sido anteriormente inmunizada. Entonces, a partir de ahí, él empezó a reconocer que el cuerpo humano y el cuerpo de los animales puede crear anticuerpos a partir de enfermedades que se les puede aportar en dosis pequeñas, ¿cierto? Y eso es lo que hacen las vacunas. Las vacunas lo que hacen es prevenir. Entonces, ¿qué es lo que cogen? Parte, por ejemplo, si son vacunas para bacterias, cogen esas bacterias, pero en pequeñas dosis, en dosis que no van a matar al cuerpo humano o a los animales, las inyectan, el cuerpo reconoce y crea antígenos o anticuerpos que permiten matar esas bacterias, y ya el cuerpo tiene como una identificación para esa enfermedad, y ya cuando le da esa enfermedad a la persona fuerte, el cuerpo ya la sabe reconocer y no lo permite expandirse. ¿Cuándo es el problema? Cuando el cuerpo no identifica a esos individuos pequeñitos que le están haciendo daño, no los identifican porque puede pensar que son células del propio organismo. ¿Y qué sucede? Que los deja esparcirse por todo el cuerpo. Mientras que con la invención de la vacuna se pudo inmunizar los cuerpos y se pudo salvar la vida de millones de personas. Millones de personas morían por diferentes infecciones que ahorita son fácilmente de controlar. La ciencia ha permitido controlar eso y ha permitido solucionarlo. Pero él como tal lo hizo por este experimento, como estamos hablando exactamente de lo que pasó para que él dijera la biogénesis. Ahí en el video vimos un pedacito, hablaron de que se creía que los microorganismos surgían de forma espontánea y que, por ejemplo, las cosas empezaban a podrir de forma espontánea. También todo en su alrededor lo explicaban basándose en la teoría espontaneísta. Entonces este señor hizo un experimento. ¿Qué experimento fue el que él hizo? Él empezó a tener, como vemos acá, ¿todos están viendo la pantalla? Responde alguien por fin. Listo, gracias. Entonces que él empezó a trabajar con algo que él le llamó caldo de cultivo. Entonces él tenía líquidos, cualquier tipo de líquidos, y a eso le llamó caldo de cultivo. Entonces él empezó a trabajar. Estos son balones con desprendimiento lateral. Él al principio trabajaba con unos que eran muy corticos, que tenían una salida muy cortica, y él hervía el caldo. Al hervir mataba las sustancias que le hacían daño, los microorganismos, y los conservaba por algunos días, y se daba cuenta que esos caldos se dañaban. Entonces él era muy observador y muy pilo, y él dijo, bueno, ¿qué pasa si yo alargo
alargo esos desprendimientos de esos implementos de vidrio que yo tengo, lo alargo y lo hago cada vez más pequeñito, pongo a hervir, pone a hervir ese caldo. ¿Para qué? Para matar los microorganismos, lo pongo a hervir varios minutos, lo pongo a hervir y como este bracito que sale es bastante largo, lo que yo voy a hacer es que en este cuellito le voy a poner una especie de gasa, pero una gasita es más como algodón, un algodón. Luego de que se enfríe le voy a poner un algodón en esta parte. ¿Qué pasa si hay un algodón? Si hay un algodón, pues el aire va a hacer contacto con el algodón, pero el algodón no va a dejar permitir ingresar microorganismos al caldo. Entonces, en ese caso, todos los microorganismos se quedaban en el algodón. Él veía que este caldo duraba mucho tiempo sin dañarse, y decía, efectivamente ahí hay algo en el aire que está dañando. Como yo le puse un algodón acá, ese algodón no me dejó entrar sustancias a este caldo y por eso el caldo no se dañó. Entonces, él empezó a mirar en ese algodón que habían y gracias al microscopio encontró muchas partículas microscópicas muy pequeñas que estaban vivas y que él empezó a identificar como microorganismos. Para comprobar sus experimentos, él rompió ese desprendimiento y al hacer otra vez el cuello cortico, ingresaban rápidamente y fácilmente microorganismos que contaminaban y luego dañaban el caldo. Entonces, con esa experimentación, que duró mucho tiempo, eso no es lo científico, no es que un día la hacen y al otro día se aburrieron y ya me voy a mirar televisión y me acuesto a dormir a ver qué se me ocurre. No, todos los días trabajando, así sea, haciendo el mismo experimento, cambiándole un grado de temperatura, cambiando una cantidad, algo que les permita mejorar los resultados que obtuvieron en días anteriores. Entonces, él pudo determinar con esto que todo ser vivo se origina a partir de otro ser vivo. Entonces, él es algo que nosotros en nuestra época entendemos, la biogénesis es totalmente cierta, es decir, si yo tengo un gatico y el gatico se reproduce con otro gatico, entonces van a tener pues unas crías, es decir, que un ser vivo se obtiene otro ser vivo con un proceso que luego de los años se identificó y se ha estudiado. Los seres humanos también lo hacemos de esta manera, ¿cierto? Las plantas también lo pueden hacer. Entonces, ¿cuál fue la conclusión principal? Que todo ser vivo se origina a partir de otro ser vivo. Esta fue la gran conclusión en cuanto al origen de la vida, en cuanto a la teoría del origen de la vida. Pero estas investigaciones dieron paso para que este señor permitiera encontrar muchas vacunas. Bien, la siguiente clase vamos a ver el último video de Louis Pasteur y vamos a empezar a ver teorías que nos indican que la vida no proviene de la Tierra, sino que la vida proviene de extraterrestres. Entonces, sí, señores, hay una teoría que dice que la vida no se produjo en la Tierra, sino se produjo gracias a los extraterrestres. Entonces, recuerden que estamos viendo teorías. Son conceptos que todavía no se han podido determinar y formar como ley, ¿cierto? Pero entonces la próxima clase vamos a ver las últimas dos teorías que son las más importantes. La última, la más importante, la de Oparin, es la más importante para biología y química y ya la explicaremos ese día. Pero quise enfatizar en todos los aportes que hizo Louis Pasteur para la microbiología y que él, tratando de explicar el origen de la vida, pues dio paso luego a la existencia de lo que nosotros conocemos como hoy las vacunas. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado mucho la clase. Todavía no pueden resolver el cuestionario,
Recuerden que clase por clase ustedes deben tomar apuntes. Yo no les voy a decir, venga, tomen tal apunte de tal cosa, porque ustedes ya deben ser un poquito más autónomos y empezar a tomar apuntes. Sí les he dejado pues aquí las ideas principales que sí quisiera que siempre anotaran, ¿cierto? ¿Qué significa biogénesis? Todo ser vivo se origina a partir de otros ser vivos. ¿Qué significaba espontaneísta, teoría espontaneísta? Porque pues son cosas que luego yo les voy a preguntar en el cuestionario. Todavía no voy a abrir el cuestionario porque ustedes estamos hasta ahora bien terminando de ver todas las teorías y también ustedes están trabajando en otros momentos la tareita del video. ¿Listo? Para los que no han entregado, recuerden que el último plazo es para el día viernes. ¿Bien? Listo. Preguntas de la teoría de biogénesis. ¿Hay alguna teoría? Una pregunta, perdón. ¿O todo está? Dime. Tengo una preguntita. Sí. Pues más o menos entendí es que si el virus es más allá de lo, digamos, más allá que se pueda ver en microscopio, porque es el microscopio de la, digamos, las enfermedades, y el virus no lo puede ver, o sea que las enfermedades están adentro de las, bueno, el virus está dentro de las enfermedades. Bueno, David, no te estoy escuchando bien. Te entendí cosas pequeñas, que si el virus está dentro de las enfermedades. Sí, bueno, sí, señora. Bueno, recuerden que los virus generan unas enfermedades en los organismos en donde se implantan. ¿Listo? Él como tal, pueden estar en el aire y no le ocasiona nada al aire porque no es un organismo vivo, sino cuando se implantan en un ser vivo, empiezan a controlar las células y empiezan a dominar, a tomar ese cuerpo para el beneficio de él. Y así es como se generan las enfermedades. Y que los virus se han podido observar gracias al invento de un microscopio electrónico, ¿cierto? En la época en que estábamos hablando de Louis Pasteur, existían pues un microscopio pues muy primitivo y podía observar bacterias, más no podía observar los microorganismos, los virus, pero ahora en la actualidad sí se pueden observar los virus y ya sabemos cómo son los virus, porque eso es medio te alcancé a escuchar que si no se podían ver los virus, sí, los virus ahora sí lo podemos identificar. ¿Qué es lo que el ser humano nunca ha podido ver? Un átomo, por ejemplo, pero ya un virus sí lo puede hacer por un microscopio electrónico. No sé si respondí bien tu pregunta porque no la escuché muy bien. ¿Listo? No, así está bien. Listo, gracias David. Listo, niños. Entonces hasta aquí hemos visto 3 teorías de origen de la vida. Creacionista, espontaneísta, que ya esa espontaneísta la tenemos que contar como parte de la historia, pero ya esa no es válida. ¿Listo? Y la biogénesis. Vamos a esas 3 teorías de origen de la vida. La próxima clase vamos a ver entonces la teoría de la paspermia, que indica que los seres extraterrestres son los que nos dieron la vida aquí en la Tierra. Vamos a ver qué nos dice esa teoría. Entonces nos vemos la siguiente clase. Espero los videos, porfa, para más tardar el viernes. No lo olviden. ¿Listo, mis niños? ¿Preguntas, dudas o ya podemos dar por terminada la clase? Bueno, ya que no hay ninguna pregunta, entonces voy a tener la grabación.